Ya, aparte de las células dendríticas, ¿qué más? Yo lo pongo. Están pues porque hay fibras, ¿no? Pero células musculares. Que no sean del estroma, o sea, que no sean de las fibras. ¿Macrófagos o no? También, ¿no? ¿Qué más? Células dendríticas, linfocitos. ¿Y cuál va a ser la función de esas células plasmáticas? ¿Cuál va a ser la función de esas células? Para la relación inmune, ¿no? Detectan un antígeno, ¿no? Este tejido linfoide puede estar constituyendo órganos propiamente, órganos linfoides, ¿no? Dentro de los cuales podríamos tener, que lo vamos a ver la siguiente clase todavía, los órganos linfoides primarios y secundarios, ¿no? Los primarios donde se forman, donde maduran estos linfocitos B, linfocitos T, y los secundarios donde se realiza, pues, donde se da esta respuesta inmune, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día corresponde al tejido linfoide que está asociado a las mucosas de algunos órganos. Eso va a tener un nombre. ¿Cómo se llama eso? El tejido asociado a las mucosas. El tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿Cómo? A las mucosas en general. Mal. Este mal, este tejido linfoide asociado a las mucosas, dependiendo de qué órgano va a recibir, pues, ¿no? A qué tipo de mucosas va a recibir un nombre diferente. Por ejemplo, si es a la mucosa, pues, del tracto gastrointestinal, ¿cómo se va a llamar? El tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, ¿cómo se llama? Galo. En la mucosa respiratoria, en bronquios, ¿cómo se llama? Con B, ¿no? Tejido linfoide asociado a bronquios. ¿Solamente son dos o habrá más? El de la piel, que es sal. El de la piel, ¿cuál más? A los genitales urinarios. O el genital, ¿no? Listo. Hoy vamos a ver el GAL y el GAL, ¿sí? ¿Dónde vemos más el GAL? Vamos a ver amígdala, formando pues de repente nódulos linfoides que están aislados, como por ejemplo en el apéndice fecal, en el colon, o formando estructuras más complejas, no como nódulos linfoides aislados, sino formando estructuras más complejas en el hígado, que constituyen las placas de Peyer, ¿no? De Peyer. ¿Cómo vamos a encontrar este tejido linfoide asociado? Lo podemos encontrar, pues, difuso, es decir, disperso, ¿no? En la lámina propia de estas mucosas, o lo podemos encontrar formando nódulos que pueden invadir hasta las submucosas. Ahora, estos nódulos linfáticos también, pues, dependiendo si ha tenido o no un contacto con el antígeno, los podemos clasificar, ¿no? El nódulo linfático primario y el secundario, ¿sí? ¿Cómo diferencio el nódulo linfático primario de un secundario? Que el primario tiene dos, que es el vaso y... No. ¿Cómo se ve un nódulo? ¿Cómo se diferencia un nódulo linfático primario de un nódulo linfático secundario? El nódulo linfático secundario tiene dos zonas, una en el centro más arriba y el Ya, ¿y eso qué significa? ¿Cuál ha tenido contacto con un antígeno? ¿El primario o el secundario? El secundario. Entonces los primarios son, pues, los que primero se forman, ¿no? Todavía. ¿Qué contiene el nódulo linfático primario? Principalmente linfocitos, ¿no? Linfocitos B, algunos linfocitos T, algunas células dendríticas en menor cantidad, pero no han tenido esas células ningún contacto con antígeno. ¿Cómo se ve en lámina histológica? Se va a ver, pues, basófilos, ¿no? Una acumulación de tejido linfoide donde voy a ver un montón de núcleos, ¿sí? Principalmente de linfocitos que se ven basófilos, porque son linfocitos, no principalmente. ¿Ok? Ese es un nódulo linfático primario. Así se ve. En cambio, uno secundario es aquel que ya ha tenido, pues,
algún contacto con antígenos estas células. Entonces, se van a diferenciar dos zonas. Una zona que sigue siendo basófila, donde todavía posee células inactivas, que se va a llamar el manto corona. Y una zona donde las células pues, se ve más pálida, pues no, una zona más pálida. Ese es el centro germinativo. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, esa diferencia entre el nódulo primario y secundario. Y en la lámina en el microscopio se va a observar, ¿sí? Más vamos a ver nódulos linfáticos secundarios que primarios en las láminas de el centro germinativo, ajá. Manto corona, ¿no? Sí, en el centro germinativo, ¿qué estará? Esas células con los linfocitos activos, porque ya han tenido un contacto con un antígeno. ¿Bien? Entonces, hoy día, primero vamos a comenzar por el VAL. ¿Ya? Ustedes aquí el linfoide que está asociado a la a bronquios. Sí, a bronquios. En un corte de pulmón, lo que yo voy a observar son, primero, unos conductos más grandes que vienen a ser los bronquios primarios. ¿Sí? Hay bronquiolos también que son más chiquitos. Y todo esto vienen a ser los alveolos pulmonares, ¿no? Los alveolos. ¿Dónde voy a buscar yo el tejido linfoide? Lo voy a buscar en los bronquios. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este que se ve más grande, este sería pues probablemente un bronquio primario. Entonces vamos a hacer un mayor aumento. Primero vemos, y bueno, me van a responder si es que saben lo que están mirando. Como parte de la mucosa hay epitelio, ¿verdad? Esto es un epitelio. ¿Qué epitelio encontraremos acá? Un epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Células calciformes, ¿no? Células calciformes. Debajo del epitelio está el tejido conectivo, donde vamos a encontrar pues, la lámina propia, ¿no? La lámina propia, y voy a encontrar muchas veces, en algunas regiones, esto. Eso es una acumulación de tejido linfóide. Bien, una acumulación de tejido linfóide. A eso es a lo que se le conoce como VAL, porque es el tejido linfoide que encuentro en la mucosa de los bronquios, ¿sí? En esa capa mucosa de los bronquios. ¿Están formando un nódulo? Propiamente no, simplemente se ve así pues acumulado, ¿no? Eso es lo que corresponde al VAL. Ahora, ¿será el único que hay? De repente en este bronquio vamos a ver. Ahí veo, ¿qué tejido es este? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué será esto? ¿Alveolo? No, ¿qué tejido es? ¿No lo han visto nunca? Cartílago, ¿verdad? Eso es cartílago ya. Bien, eso es cartílago y el hilo ya. Y acá vemos más acumulación, ¿ves? Eso también es fácil. Si sigo moviéndome, pues no alrededor del perímetro de todo el bronquio, por aquí ya no encuentro más, pero si busco de repente en otro, volveré a encontrar. Por ejemplo aquí, miren, este es probablemente un bronquiolo, se ve más chiquito, y miren esa acumulación. ¿Ven? Eso es más tejido linfoide ahí acumulado. También es parte pues de lo que se conoce como VAL, ¿no? El tejido linfoide
si yo sigo buscando, probablemente vuelva a encontrar. ¿Ven? Acá hay otro. ¿Ven? Y así van buscando ustedes. Eso es el BAL. Ahora, entrando ya a lo que es el GAL, el que está asociado a la mucosa gastrointestinal, vamos a ver primero amígdalas. ¿Ya? En las amígdalas vamos a encontrar algo característico. Primero señalar pues ¿no? que las amígdalas no es una sola, sino las que más resaltan o las que ustedes pueden ver ¿no? cuando de repente les hacen algún examen son las amígdalas palatinas, no las que están al costado de la faringe, ¿sí? Pero hay otro par que se encuentra las amígdalas faringes en el techo y otras que se encuentran en la base de la lengua, las amígdalas linguales. Son puro tejido linfoide las amígdalas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la? Voy a ver en la amígdala una capa que es pues como una cápsula incompleta de tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Que se le conoce pues no como hemicápsula, ¿no? ¿Por qué hemi? Porque no cubre por completo a toda la amígdala. Y en la otra región donde no hay tejido conectivo denso irregular voy a encontrar epitelio. ¿Qué epitelio? Epitelio estratificado plano no queratinizado. Este epitelio se va a invaginar, a proyectar hacia el interior de la amígdala, formando unos espacios que se van a conocer como las criptas. ¿Ya? Criptas amigdalinas, que muchas veces se pueden llenar de contenido, ¿no? Que son linfocitos, ¿sí? Esas son las criptas amigdalinas, ¿no? Entonces, alrededor de las criptas amigdalinas yo voy a seguir viendo el mismo tejido, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Y este tejido conectivo denso irregular de la hemicápsula también puede ingresar a veces a partes de la amígdala, formando unos tabiques, ¿no? Entonces voy a encontrar eso. Después, ¿qué más? Todo el órgano tiene nódulos linfáticos, primarios o secundarios. Eso lo voy a encontrar ahí. Y entre los nódulos, todo lo demás, tejido linfoide, que será difuso porque no está conformando nódulos. ¿Sí? Eso es lo que voy a ver en la amígdala. Entonces, para eso me dan dos láminas. Primero tengo una lámina donde puedo diferenciar la parte de la hemicápsula, es decir, el tejido conectivo. Aquí, ¿no? Esto es tejido conectivo, todo eso de acá, tejido conectivo denso, irregular. ¿Sí? Y ese tejido, como mencionábamos, ese tejido conectivo denso puede ingresar al interior, ¿no? de la amígdala formando unos tabiques, ¿sí? Eso es por un lado, ¿ya? Pero si yo sigo avanzando me voy a dar cuenta que ese tejido cambia. Miren hacia este lado. Yo ya no estoy viendo tejido conectivo denso irregular, estoy viendo otro tipo de tejido. Esto ya no es un tejido conectivo denso, es un epitelio estratificado porque hay varios estratos, plano porque las últimas células son planas, no queratinizado porque no hay estratocoide. Es esta región, ¿no? Epitelio estratificado plano no queratinizado. Y ese epitelio, ¿sí? Esa región es la que ingresa pues, ¿no? al interior del órgano y está formando esos espacios que son las criptas. ¿Sí? Ahí vemos. ¿Las temis? Las criptas amigdalinas, que son bien profundas a veces, ¿no? En este caso no tiene contenido, pero de repente en otras láminas encontramos que sí, ¿no? Que tienen contenido esas criptas. Y después ya en el órgano propiamente estamos viendo un montón de nódulos linfáticos. ¿Me puedes por favor mostrar las criptas amigdalinas? Sí. En esta lámina se ve mejor. Acá.
Generalmente estas son, pero por aquí, Ahí se ve pero sí hay medio, ¿no? una donde se ve el inicio, desde donde ingresa. Acá, miren. Se ve un poco pálido por la misma lámina, pero todo esto es el epitelio. ¿Sí? Si yo sigo avanzando, veo que, miren, va a llegar una región en donde este epitelio, ¿ves? Ingresa y se empieza a formar la cripta amigdalina. ¿Sí? Que en este caso esa cripta sí tiene contenido porque estoy viendo linfocitos ahí. ¿Sí? Y miren, esa cripta es bien profunda. Miren hasta dónde llega. Sigue y llega hasta ahí. Una cripta amigdalina. ¿Es la única que hay? Ahí. No es la única que hay. Si yo sigo moviéndome, veo, miren, ahí hay otra. ¿Sí? Esa es otra cripta amigdalina. Otra cripta. Entonces, si yo hago un mayor aumento, voy a ver que el tejido que está alrededor de esas criptas tiene que ser un epitelio estratificado plano, no queratinizado. A veces no se va a ver bien porque como hay tanto tejido linfoide, ese tejido linfoide un poco como que me dificulta ver el epitelio. ¿Sí? Porque todo esto es el tejido linfoide difuso. No está formando un nódulo, pero hay un montón de linfocitos acá. ¿Sí? Y esto ya es el epitelio. Todo este espacio vendría a ser la cripta amigdalina. ¿Sí? Todo esto de acá. Y aquí vemos que hay contenido también en esa cripta. ¿Ok? Por aquí me parece que se ve mejor, se distingue mejor el epitelio. Acá, a ver. También hay corona, centro combinativo. En los nódulos sí, si fuese un nódulo secundario sí vería el manto corona y el centro germinativo. Sí, ahorita vamos a ver. Miren, ese es el epitelio, ¿ven? En esta región, el epitelio estratificado, plano, las últimas células, no queratinizado, pero no hay capa queratina. Esa es la otra región de la amígdala. Y como mencionábamos, hay nódulos. ¿Sí? Nódulos. Aquí, por esta tinción, de repente no se ve tanto si son primarios o secundarios. Pero acá hay tejido conectivo que ha ingresado también, formando esos tabiques. ¿Sí? El tejido conectivo forma tabiques. El epitelio, cuando se imagina, forma las criptas amigdalinas. ¿Sí? Eso es tejido conectivo de uso irregular, que también ha ingresado ahí parte del tejido conectivo al órgano. Vamos a ver la otra lámina. Aquí creo que se ve mejor si son nódulos primarios o secundarios. Vean, por ejemplo aquí. Este nodulito que está acá. ¿Qué tipo de nódulos es? ¿Primario o secundario? Secundario, ¿no? Porque yo veo esta región que se ve más pálida, eso sería el centro germinativo, ¿no? Y alrededor, el manto corona. ¿Sí? El manto corona. Este que se ve, ese más grande, ¿primario o secundario? Primario. ¿Primario? Secundario. Secundario, ¿no? Porque miren, esta es una zona más pálida y alrededor, junto con todo esto, ¿no? Alrededor estoy viendo una zona más basófila. Ese es el manto corona. Igual acá, ¿no? Este es otro nódulo secundario. Este es el centro germinativo y alrededor una zona más basófila que es el manto corona. ¿Sí? El manto corona. Ahí hay otro. En su mayoría estos son secundarios. ¿Sí? Solo hay secundarios, no, de repente puedo encontrar algún primario, pero hay que buscar. ¿Ven? Ahí hay otro secundario. ¿Sí? Esto es el centro germinativo y todo esto es el manto corona, más basófilo que se ve alrededor. ¿Ok? Y eso es lo que corresponde a amígdala. ¿Ok? A la amígdala. Después, ¿qué más vamos a observar? Vamos a ver intestino. ¿Sí? Hay una lámina que ustedes ya han visto pues hasta acá. ¿Sale? ¿Y yo? Intestino delgado, ¿no? El ileum. ¿Cómo yo sé que esto es intestino delgado? ¿Velocidades?
porque tiene vellosidades intestinales. ¿Y cuáles son las vellosidades intestinales? Esas proyecciones de la mucosa, ¿no? Esas proyecciones de la mucosa. Esas son las vellosidades intestinales. ¿Para qué tiene vellosidades intestinales? Para ayudar a aumentar la superficie de absorción, igual que con las microvellosidades, ¿no? Ya. Intestino delgado entonces tiene vellosidades intestinales, el intestino delgado, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Estas son las vellosidades intestinales, que son proyecciones de la mucosa. Ahora, ¿qué lo conforma? ¿Esto qué es? ¿Qué tejido es este? Tejido Tejido conectivo. conectivo. Es esto de aquí que está. ¿Ah, la lámina propia? Ah, ¿Qué es esto? células falciformes. ¿Por qué ven esto? Células falciformes. Ya, ¿y las células falciformes dónde están? Láminas basales. No. No, ¿en dónde están? ¿En qué tejido están las células falciformes? ¿Qué tipo de tejido son las células falciformes? Conectivo laxo. Glandular. ¿Y el glandular qué es? ¿Epitelio o no? Sí. Epitelio. Entonces lo voy a encontrar en este tejido. ¿Qué tejido es este? Epitelio. ¿Qué epitelio es? Epitelio simple. Aparte de las células caliciformes, ¿qué epitelio tiene las vellosidades intestinales? Cilíndrico, simple, con microvellosidades, ¿no? Que en intestino delgado tienen un aspecto de chapa estriada, ¿no? De chapa estriada. Eso es lo que vamos a volver a mirar. Recordamos. El intestino delgado entonces tiene un epitelio, este es el epitelio, cilíndrico simple porque hay una sola capa de células cilíndricas, con microvellosidades, ¿sí? Con microvellosidades y células caliciformes, ¿no? Células caliciformes. Aquí también, epitelio, ¿no? Cilíndrico simple con microvellosidades y vemos células caliciformes también. Debajo del epitelio decíamos, debajo de tu epitelio siempre vamos a ver tejido conectivo laxo, ¿no? Y en el caso de la mucosa, debajo del epitelio encontramos la lámina propia, que es lo que ustedes mencionaban, el tejido conectivo, ¿ya? En la lámina propia, que es todo esto, en la lámina propia vamos a ver también algunos núcleos que son más basófilos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar tejido linfoide, ¿sí? En la lámina propia hay tejido linfoide, ¿ya? Tejido linfoide, pero que como no está conformando nódulos propiamente, en la lámina propia es el tejido linfoide difuso, ¿sí? Tejido linfoide difuso, que seguiría siendo un GAL, porque estamos asociados pues a mucosa de tracto gastrointestinal, ¿no? Sería un GAL, ¿ok? Entonces, ¿dónde encontramos el tejido linfoide difuso en el intestino delgado? En la lámina propia también, ¿sí? En la lámina propia. Hay linfocitos, células plasmáticas, ¿no? En la lámina propia. ¿Bien? Pero en íleo se va a dar otra particularidad. Aparte de encontrar el tejido linfoide difuso en la lámina propia, ¿sí? Vamos a encontrar que invade a la submucosa, gran parte de la submucosa, nódulos linfáticos, que son todos estos que ustedes están viendo ahí, grandazos, ¿no? Que van a conformar una estructura más compleja que se llaman las placas de Peyer, ¿sí? Las placas de Peyer solo están en íleo. De lo que vamos a ver hoy día, solo están en íleo, ¿ok? En la submucosa de íleo, ¿ven? Hay un montón, es un conjunto de nódulos linfáticos que conforman la placa de Peyer, las placas de Peyer. ¿Ok? Por separado cada uno es un nódulo linfático, pero todo lo que conforman son las placas de Peyer. ¿Ok? ¿Qué tipo de nódulos estaremos viendo ahí? ¿Primarios o secundarios? ¿Primarios? Secundarios, ¿no? Porque hay una zona alrededor que es más basófila. El centro germinativo es más grande. Dime. El conjunto serían placas de Peyer y solamente Peyer. Peyer, ¿no? Ajá. Y solamente uno sería nódulos Nódulo linfático. secundarios. Uno es un nódulo linfático. Ahora, primario y secundario depende de cómo lo veas. No es que solo hay secundarios. Si tú ves uno que es primario, pues es uno primario. Aquí se ven más secundarios. Ahí todos son secundarios. O pueden Claro. ser secundarios. secundario. ¿Qué será? Secundario. ¿Cómo ves esto? Secundario.
Aquí parece que este fue primario, ¿no? Sí. Este es el medio basófilo, recién se está formando. Pero miren, acá yo ya veo un centro germinativo bien grande, pálido, igual que este. ¿Sí? ¿Y cuál es el manto corona? Esto, que se ve más oscurito, más basófilo. Que casualmente casi siempre los mantos o coronas se encuentran más pronunciados o se ven más pronunciados en las zonas que están más cercanas a la luz del órgano. ¿Sí? Entonces esto es nódulo linfático secundario, miren el manto corona, aquí, y esto es el centro germinativo. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Están los linfocitos activos en el centro germinativo, y en el manto corona estarán pues inactivos, ¿no? Ahí hay otros. ¿Estos qué serán? ¿Primarios o secundarios? Secundarios, ¿no? Centro germinativo y el manto corona se ve más basófilo aquí. ¿Ven? Que invade incluso la mucosa. ¿Sí? En la mucosa, gran parte de la mucosa y estamos nódulos. ¿Ok? Y eso es lo que se ve en intestino delgado, en ilio. ¿Ok? Ahora vamos a comparar con el intestino grueso. ¿Ya? El intestino grueso. ¿Cómo voy a diferenciar un intestino delgado de un intestino grueso? ¿Queratina? ¿Qué tiene el intestino delgado que no tiene el intestino grueso? ¿Por la queratina? ¿Cuál queratina? ¿Ven acá ustedes vellosidades intestinales? ¿Ven proyecciones? Solo se ve plegado, ¿no? Pero no hay proyecciones. No hay vellosidades intestinales en el intestino grueso, en este caso en el colon. ¿Qué es lo que pasa? Esas vellosidades intestinales no se han proyectado, sino están conformando internamente en la misma mucosa unas glándulas intestinales que también se les conoce como criptas de Lieberkühn, ¿no? Son glándulas intestinales. ¿Secretas de qué cuerpo? Criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. Glándulas intestinales, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que va a conformar estas glándulas intestinales, estas criptas de Lieberkühn? Igualito que en las vellosidades intestinales, el epitelio, pues sigue siendo el mismo epitelio. ¿Qué epitelio es ese? Epitelio cosificado, cilíndrico simple. Estratificado, cilíndrico, simple, ¿qué es eso? No. Si es estratificado, no es simple. Cilíndrico simple. ¿Qué es eso? Tejido epitelio. ¿Cuántas capas de células ven aquí? Simple. Una sola capa. Simple. Cilíndrica, cilíndrico simple, ¿no? Sigue siendo un cilíndrico simple. ¿Ok? Con un montón de células No es cabeciformes. codificante. El amígdala. No, el epitelio de la amígdala es estratificado, claro, no queratinizado. Aquí estamos viendo un cilíndrico simple porque es del intestino. Sigue siendo el epitelio pues, del intestino, cilíndrico simple. Y hay una gran cantidad de células caliciformes, pues porque ya estamos en intestino grueso. En intestino grueso hay una gran cantidad de células caliciformes y células mucosas. ¿Qué más decíamos? Igual que en el intestino delgado, entre las glándulas, lámina propia. Y en la lámina propia hay tejido linfoide difuso, igualito. ¿Ya? Tejido linfoide difuso. Pero, ¿solo lo encontraremos difuso? Dime. ¿Solo vamos a encontrar difuso ese tejido linfoide en la lámina propia? No. Puede ser que también lo encontremos formando nódulos que se han extendido hacia la submucosa. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a buscar si en la submucosa, ¿no? Esto es lo que corresponde a la mucosa y el epitelio con la lámina propia. La submucosa es el tejido conectivo denso y hacia aquí vamos a ver el músculo, ¿sí? Y terminando en una serosa. En el tejido conectivo denso, ahí voy a buscar si hay algún nódulo que se ha conformado. Ya vamos a mirar aquí en toda la lámina a ver si encontramos. ¿Ven algo ahí? Parece, ¿no? ¿Qué es esto? Se han conformado nódulos ahí, ¿cierto? ¿Qué tipo de nódulos será? Secundarios. ¿Ve? Estos no son placas de Peyer, son nódulos linfáticos aislados, ¿sí? Porque están ahí en solitario. No están conformando una estructura más compleja. Entonces, en el colon
puede encontrar el tejido linfoide pues difuso en la lámina propia y también que se extiende hacia la submucosa formando los nódulos. ¿Sí? Es lo que ustedes están observando ahí, nódulos linfáticos, aislados, ya, aislados. Y para terminar, vamos a ver el apéndice secal. En el apéndice, para no confundirlo de repente con el intestino grueso, como el colon, voy a ver una menor cantidad de criptas, de glándulas intestinales. Hay menos, ¿sí? El colon está llenecito, aquí no vemos tanto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues esas glándulas, ¿no? El epitelio, lo mismo, y nódulos linfáticos. ¿Ven? Ahí hay 1, 2, 3, 4 nódulos linfáticos. ¿Primarios o secundarios? A ver, ¿qué será esto? Secundario, ¿no? Secundario. Estos de aquí, secundarios también, ¿sí? Secundarios. Aquí, este se ve más bonito, ¿no? Este es el centro germinativo más pálido y el manto corona alrededor, más basófilo. ¿Ya? Otro nódulo linfático. Lo de la izquierda, ¿qué es? ¿Cuál? Lo de la izquierda. ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Estas son glándulas también intestinales. Que están hacia la luz, ¿eh? Es otro corte de las glándulas. Pueden verse así porque son tubulares. Y siguen siendo las glándulas intestinales, las criptas de liebre. Y se extienden hasta acá. Eso también. ¿Ok? Con ese mismo epitelio, cilíndrico simple. Con células peliciformes. Entonces ahí estamos observando eso, vemos más nódulos, ¿ven? Y entre los nódulos también hay pues tejido linfoide, ¿no? Tejido linfoide difuso. ¿Por qué? Porque no están formando nódulos propiamente. A veces pueden formar nódulos y entre los nódulos también hay tejido conectivo, en la misma lámina propia, ¿sí? Perdón, tejido linfoide, ya difuso. ¿Ok? Y eso es lo que encontraríamos en apéndice. Bien, en apéndice. ¿Y podríamos ver el tejido linfoide difuso? Aquí en medio. Esos núcleos que tú ves basófilos acá, todo esto, que no está conformando un nódulo linfático, sigue siendo tejido linfoide, pero como no conforma un nódulo, es difuso. Igual en la lámina propia. Es libre, ¿verdad? El tejido linfoide difuso. Como libre. O sea que no está expuesto a un nódulo. Claro, es que ahí en realidad en la lámina propia, como es lo más cercano pues a la luz del órgano, por eso hay tejido linfoide ahí, para que ahí se dé pues una primera captación y ya se empiecen pues se pasen a los nódulos linfáticos y que ya pues se den. Ahí en la misma lámina propia hay un tipo de células que son las células M, ¿no? Que son las que se encargan de captar primero a los antígenos. Distinguir acá eso de las células M, la verdad no, pero es más teórico, pero sí están, ¿no? Por eso es que hay tejido linfoide desde la lámina propia, en la misma mucosa, para que pues esos antígenos que se captan puedan ser captados desde un inicio, ¿no? Desde un primer nivel, para que no tengan que estar pues atravesando todo el tejido del órgano. Y eso es lo que se ve en apéndice, pues. Listo. ¿Consultas? La clase de hoy día es más corta porque ya órganos linfoides y eso se va a ver la siguiente semana. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya. Pueden venir entonces a tomar sus... Les reparto las láminas, toman fotos y ya empezamos con el examen. ¿Qué hora es? 6:50. ¿A qué hora es? 6:40. Tienen media hora para tomar fotos y estudiar. Hizo un repaso de latino también. Hizo un repaso de las chicas. Uno por mesa, ¿ya están los 4? Hay...